nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el tercer domingo después de Epifanía. Hago aquí un breve paréntesis. He tenido que contestar a un escrito del Padre Altamira que hizo ya hace tiempo. Yo me enteré no hace mucho, y aunque tarde, pero bueno, ahí va la respuesta en esas hojas que se han distribuido, y aquellos que no tienen acceso directo a esta impresión pueden encontrarlo también en la página de Méramo.net o Padre Méramo, que de paso allí pueden encontrar todos los escritos, y escritos que muchos tienen hasta más de 20 años. También tengo que aclarar que el obispillo, porque así hay que decirle, Schettino, me ha hecho llegar a través del cubanito, que éramos bastante amigos, pero fue envenenado por Schettino y por el tusismo. Hasta la esposa de él iba a venir a Colombia, y era un buen muchacho, pero se relacionó con Schettino y vean, ahora un enemigo acérrimo. Y se valió de él para mandarme eso que publicaron incluso en los blogs de Newman, Amor de la Verdad, que yo pensaba que era medio equilibrado, pero está más desequilibrado, igual que el otro de Sede Sapiense. Y digo desequilibrados porque ni aún los tusistas, como Sambor, Pivaruna, Donald, Dávila, Stuber, y los que vienen por también los italianos, admiten el episcopado de Schettino porque es el más espurio, porque viene por una genealogía cismática sin precedentes. Viene de Datasen, que lo ordenó bajo condición Monseñor Tuc, porque Monseñor Tuc era una veleta. Era como una arepa, vuelta y vuelta, va a lo que venga. Duele decirlo, pero hay que decirlo. Tanto decía la misa tradicional como la misa nueva. Es el mismo padre Barbará que dice que hasta el 82 ayudaba a la nueva misa, estando con el obispo de Toulon. O sea, aún después de haber consagrado al padre Gerard de Laurier en el 81. O sea que es una veleta. Por eso no puede ser baluarte de nada, y menos que desacrediten a Monseñor Lefebvre, porque ese es el veneno del tusismo. Porque podrán estar todo lo desvariado que estén, pero no, se tienen que meter con Monseñor Lefebvre, hereje, liberal, cismático, claro. Estamos aquí gracias a Monseñor Lefebvre y Monseñor de Castromayer, y estos, bueno, peor que los modernistas, porque ni los modernistas han irrespetado como lo han hecho estos. Incluso los padres italianos, que fueron los primeros en decir que Monseñor Lefebvre era un liberal, un cismático y un hereje, porque no declaró la sede vacante, que no la tenía por qué declarar. Esa no es una cuestión dogmática de fe. Y es una conclusión teológica.
Se podrá o no declarar, pero no es que sea obligatorio. Es que se les va la mano en su chifladura teológica, en su argumentación. Y ahora es que tino a dar golpes bajos como una ramera, y yo hasta allí ya no llego. Yo discuto teológicamente con el que sea, con argumentos. Y si ofendo, ofendo con los argumentos en contra de las estupideces, porque van en contra de la verdad. Y primero la verdad, pero se va a lo personal. Y es como si dos rameras en un prostíbulo se rebajan a decirte tú eres más que la otra, o menos. Y eso ya es un lenguaje bajo. Eso sí, eso es. Pero no decirle imbécil al que no quiere entender e impugna la verdad, que es muy distinto. Y ahora estos blogs de quinta, pues se hacen eco de Esquetino, la vía más espuria. Datasen, veterocatólico, viene de Mamistra, otro que viene de la secta brasilera de la época de Duarte Costa. La vía más espuria, que ni los otros lo aceptan. Entonces que él dé argumentos si los tiene, pero parece que la cabeza no le da. Y viene a decir cuestiones personales, que refute los argumentos teológicos y que pruebe que él no es un obispo cismático, por la vía que viene y además por su conclavismo herético. Porque quiere ser hasta papa. Es tan bruto que ganas de papa tiene. Es que es inaudito. Y ahora esta gente es la que apoya al padre Altamira. No sé qué va a hacer el padre Altamira, pero dime con quién anda y te diré quién eres. Y yo hasta ahora lo he tratado con mucho respeto. Pero no me apuren la mano. Ahora el cubanito me viene a decir, padre, no se dé por ofendido. No se trata aquí de ofensas, se trata de verdades. Y es que tiene que pruebe con argumentos teológicos, y no que se vaya como una vil sirvienta a sacar cosas de orden privado, que a nadie le interesa si la persona es buena, si es mala, si es esto o lo otro. Se tratan de argumentos teológicos. Y son virulentos. Y el tontito de Cuba, padre, sea manso. Manso sí, pero imbécil ni estúpido no. Y además, nuestro Señor, a latigazos limpios, el manso Jesús, por 2 veces sacó a los mercaderes del templo. Pero es que estos, ¿qué se creen? ¿Que la mansedumbre es ser tontito o no defender la verdad? Y que para no faltar el respeto hay que tratarlos como si fueran teólogos y sabios cuando no lo son. Pero por Dios. Entonces al imbécil hay que decirle imbécil, y si no quiere ser imbécil, que se ponga fino. Es que ya está bueno. Ahora que un albañil sin teología sabe más que yo, pero es que faltan el respeto al orden incluso natural. Yo he demostrado con mis sermones que sé más que todos ellos juntos, aunque parezca orgullo.
pero en ese caso será del bueno. Porque a ver si ellos tienen el caletre, la capacidad teológica para debatir. Es que no la tienen. A ver qué sermones da. ¿Qué teología tienen? Entonces, les guste o no les guste. Aquí no se trata de temperamentos. Se trata de la defensa de la verdad. Y estos desacreditan a Monseñor Lefebvre como si fuera, no sé, la Cenicienta. Y nadie dice nada. Es que la tradición ha quedado dividida estúpidamente y dialécticamente, propiciada por Roma. Antisedevacantismo visceral y sedevacantismo visceral. Como si no hubiera un sedevacantismo teológico inteligente, conclusión teológica evidente, quatsapientes. Pero no una imposición dogmática que si no lo declaro ya me voy para el infierno. O como sale el hermano menor de Espina, que creo que estaba recién nacido cuando lo conocí en la Patagonia, porque da la casualidad que me los conozco a todos, o casi todos. Porque tiene un hermano mayor que también tenía como 12, 13 años. Y el menor, que creo que se llama Pío, es que soy sedevacantista porque tengo que permanecer católico. Pero no digas estupideces. Si eres sedevacantista porque tienes argumentos teológicos, pues muy bien. Pero no es que tengas que ser para ser católico. Ah, claro, porque si no, no puedo desobedecer al Papa. Ah, bueno, ahí está. Y eso comenzó con Gerard de Laurier, no hay que olvidarlo. Y los italianos, que son quizás los más preparados, porque son italianos, hay que decirlo, no son yanquis. Ya sabemos, los yanquis son medio brutos. Zapato grande y cabeza chica, no hay nada que hacer. Sin cultura católica, porque no, ¿de dónde la van a tener? ¿Hijos de quién? De Inglaterra protestante, ¿qué más? Por Dios. Entonces, no tienen la tradición romano, hispánica. ¿Qué vamos a hacer? Que sí la tenemos nosotros, como hijos de España. Que nos ha dado la religión y la lengua, y la civilización y la cultura. Entonces, pues bueno, ya me alargué en la consideración, pero es que las cosas hay que decirlas. Entonces no me voy a molestar a contestarle, a rebajarme a un nivel personal. Porque aquí no se trata de personas, sino de verdades y de principios. Entonces que Schettino demuestre que él no es un cismático con su conclavismo y que él no es un obispo cismático y hasta un hereje por venir de Tuk, Dataisen y Mamistra. Entonces, que las cosas como son. Pues bien, mis estimados hermanos, dejando aquí, nos encontramos con este doble milagro que hace nuestro Señor al leproso, que le pide: si quieres, me puedes curar. Santo Tomás dice que al que es misericordioso no hace falta ni pedirle,
solamente mostrarle la llaga, la miseria, la enfermedad, para que el otro actúe. Y por eso este leproso le dice, si quieres, puedes curarme, si quiero, y lo curó. Y no se lo digas a nadie, pero ve a los sacerdotes, paga el óbolo, según la ley de Moisés, para que le sirva de testimonio. Porque claro, la lepra se podía curar, a veces había la falsa lepra, y como estaban excluidos de la sociedad, para volver a ingresar, los sacerdotes tenían que certificarlo. Y le dice que no lo diga a nadie por ese rubor sagrado, ese pundonor, de no querer manifestar de lo que hay más íntimo en un ser noble. Entonces esa discreción, ¿qué tan lejos está de la propaganda de la fe? Y de predicar por radio y televisión. Esa no es la manera católica. La manera católica es predicar de viva voz y con el testimonio de la propia vida, que es muy distinto. Quizás por eso este gran obispo, ahora no me acuerdo cómo se llama, muy conocido, y que dijo una gran verdad, pero que terminó cayendo en el modernismo, pero que advirtió del anticristo, y que el padre Castellani no le convencía mucho bueno, no me acuerdo el nombre, pero muy conocido en los años 40, 50, que tenía una radio en toda Estados Unidos. Y el padre Castellani decía, hablando a lo fulano de tal, y creo que es por eso que no le convencía. Entonces, es por eso que nuestro Señor le dice, Fulton Sheen, el obispo Fulton Sheen, que dijo una gran verdad, pero advirtiendo del anticristo, salió publicada, pero terminó cayendo en las redes del ecumenismo, no hay nada que hacer. Pero era muy oído en Estados Unidos, tenía gran audiencia radial, y al padre Castellani eso no le convencía. Y claro, es que la predicación no es así. Entonces, por ese pudor y esa intimidad, es que le decía que no lo contara, y no por falsa modestia, como muchos que le piden algo que sabe, que toque el piano, por ejemplo, y no porque por falsa humildad, para hacerse rogar. No, no se trata de eso. Y el otro milagro, al del centurión, que tenía 100 hombres a su mando, por eso centurión, que tenía al siervo enfermo, y viene y pide por él. Y nuestro Señor le dice, bueno, voy. No hace falta que vayas. No, yo no soy digno de que entres. ¡Qué humildad! Bajo mi techo. Eso lo repetimos cada vez que vamos a comulgar. De aquí vienen las palabras. Dominum non sum dignus, ut entres tu tectum meum. No soy digno que entres bajo mi techo de una sola palabra y quedaré santificado. Y además, como soy, aunque bajo el mando de otros, pero tengo bajo de mí también soldados, le digo a este ven y viene, al otro va y va, a mi siervo hace esto y lo hace. No he visto, dice nuestro Señor, tanta fe en toda Israel. No vio tanta fe.
en un centurión romano, en un pagano. Entonces vemos esa preponderancia de la fe. Esa fe que, como dice Santo Tomás, es la simple y siempre existente verdad. La veritas prima, la verdad primera. Y la verdad primera no solamente en el orden natural, sino sobre todo en el orden sobrenatural. Pero Dios es verdad primera en ambos, porque es dueño de ambos órdenes. Pero en el sobrenatural necesito fe. Porque yo puedo alcanzar la verdad primera por la razón, a través de la creación, de estos efectos que exigen una causa, y es Dios. Pero además de eso está la verdad sobrenatural. Y entonces la verdad primera como Dios uno y trino. Y así esa simple y siempre existente verdad, en el culmen de su Trinidad, y que es la única virtud que tiene a Dios por doble partida, por objeto material y formal. Por objeto material, Dios y todo lo que a Dios atañe. Y por objeto formal, creer por la palabra de Dios que revela. Y para nosotros la fe nos viene por la Iglesia, porque si bien la fe en sí misma es divina, nuestra fe no es directamente con Dios, es a través de la Iglesia, y esto es lo importante del ministerio de la Iglesia. Por eso en el bautismo, ¿qué pides a la Iglesia? La fe, cosa que el protestantismo niega. Y si bien a Dios nadie lo conoce, se lo puede conocer y se lo conoce en la medida de lo posible a través de lo que Dios mismo se revela, se manifiesta. Y no se manifiesta solamente por sus profetas en el Antiguo Testamento, sino que se hace carne, se encarna el verbo de Dios, la palabra de Dios Padre, se encarna, se hace hombre y se revela. Por eso es la plenitud de los tiempos, con la encarnación. Entonces ya no son profetas, sino que es el Hijo del Hombre, que era con la marca mesiánica con la cual Daniel o San Daniel habla del Mesías, del siervo de Dios y de su reino. De ahí, de ese mesianismo carnalizado, materializado e invertido, es que el judaísmo pretende dominar el mundo. No lo olvidemos. Y que lo logrará con el anticristo y el pseudoprofeta, como estamos viendo a pasos agigantados que está sucediendo, aunque todo ande aparentemente bien. Esta podríamos decir que es la guerra fría del anticristo, no ya de Estados Unidos y Rusia, que nos dejen de esa dialéctica estúpida inventada por el judaísmo sinárquico y sionista. Para distraer y como una tenaza, entonces asir la presa.
entonces parece que todo está bien. Pero no se puede estar peor. Y sobre todo en el orden sobrenatural, el orden de la fe. Esa es la fe que estamos a punto de perder. Y es una fe dogmática. La doctrina de la fe. Por eso decía sabiamente en Fátima Nuestra Señora. Porque no es la fe sin doctrina, ni que no sea dogmática. Es la fe dogmática, objeto del dogma, el dogma de la fe. Porque ahora se puede en la Iglesia Conciliar tener cualquier fe, mientras se tenga fe, pero no tienen la fe dogmática. Y la fe que me da la Iglesia como medio sin el cual no hay fe para nosotros. No en sí misma, pero para nosotros. Porque hay una transmisión en la fe a través de la Iglesia. Y de ahí la obra satánica de destruir la Iglesia, para destruir la fe. Y los tradicionalistas, a tontas y a locas, también destruyendo la fe. Porque no se guarda la doctrina y la teología sana, sino los disparates y locuras que a cada uno se le ocurren o atraviesan. Entonces, por eso, mis estimados hermanos, no creamos que por ser tradicionalistas ya estamos salvos. La fe tiene que ser pura y virginal, dogmática, recibida de la Iglesia y no de lo que a mí me parece o me puede parecer. Y es de la verdad primera, de la simple y siempre existente verdad. Porque Dios es la plenitud de ser. Y esa es entonces la fe que hay que guardar, aunque cada vez se va a reducir a un pequeño rebaño cada vez más pequeño, prácticamente sin pastores. Porque los verdaderos pastores, ya vemos, ¿a dónde hay hoy un solo obispo que se conozca? En el que se pueda uno medio confiar. No lo hay. Desgraciadamente. Ni en los que se dicen tradicionalistas y mucho menos en los modernistas. Pero eso no quiere decir que la Iglesia se destruyó. Porque la Iglesia tiene su cabeza, que es Cristo. Tiene su credo, sus dogmas, sus sacramentos. Que falle el aparato humano, jurídico y jerárquico de la Iglesia, no quiere decir que se acabe la Iglesia, que nació sin ese aparato. Porque si la Iglesia nació del costado de Cristo en la cruz, ahora que ese aparato jerárquico es esencial, por supuesto, pero no quiere decir que si se desvirtúa, desapareció la Iglesia. Porque ese aparato en el cielo no va a existir. En el cielo no hay papas, por ejemplo. Entonces, tengamos estas cosas más o menos claras.
y sabiendo que si guardamos la sacrosanta tradición que viene de Cristo y los apóstoles, por mucho que esta crisis destruya la fe, no nos puede destruir como pequeño rebaño fiel al cual pretendemos pertenecer como hijos de la Santa Madre Iglesia de lo que queda hoy. Porque no todo lo que dice ser iglesia o ser de Dios es de Dios. Ya lo advirtió nuestro Señor. Entonces esa fe exige mucho sacrificio, porque es muy oscura, no tiene el respaldo jerárquico que tenía antaño, por ejemplo, porque la jerarquía en su cuasi totalidad ha defeccionado, lamentablemente. Entonces por eso tenemos que recurrir una vez más a los principios elementales y no desvariar ni perder la cabeza, ni pretender que vamos a componer con obispos a derecha e izquierda o eligiendo un papa como quiere Schettino, porque las cosas no son así. Entonces guardemos la cordura y aceptemos este constreñimiento de la Iglesia a su mínima expresión, y eso nos acrisola y nos fortifica en la fe sobrenatural, y guardarla como un gran tesoro, cobijándonos bajo el manto de nuestra tierna y maternal Madre, la Santísima Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.